Por ejemplo, si se fijan, acá la arquitectura de los núcleos de la base es mucho más clara. Se ven estos tálamos que están realmente hinchados. ¿Ya? Si uno viese esto, suponiendo que nos llegara primero la resonancia, hay que sospechar cuando hay compromiso simétrico de los núcleos de la base y se ven hinchados en que hay una trombosis del sistema venoso profundo del cerebro. Acá esto es mucho más evidente, esto es un gradiente, si mal no recuerdo. Claro, este es uno de los gradientes y muestra toda esta parte negra. En las secuencias gradientes o de susceptibilidad magnética, más bien dicho, se ve negro cuando hay sangre o cuando hay depósitos de hemosiderina, porque eso es lo que detecta. Y todo está trombosado, todo esto acá al medio. Acá, por ejemplo, en la letra C, se ve un infarto venoso. ¿Por qué? ¿Cómo sé que yo que es un infarto venoso? Por la distribución. Ya no hay una distribución arterial que incluya esta parte tan inferior del lóbulo temporal. Bueno, aquí en el D hay algunas hiperdensidades frontales asociadas a hemorragia y acá francamente en la F, cuando vemos la venografía por resonancia, se fijan que viene el seno venoso y ahí está tapado, no hay nada, acá falta todo. Así que esas son las cosas que podemos encontrar. El tratamiento es la anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular en fase aguda. Ya no hay que esperar a que se le pase la hemorragia asociada, no, se anticoagulan. Y luego se hace transición antagonista de vitamina K o los DOAC, rivaroxaban, apixaban, que han demostrado no inferioridad en estos casos. Y acá debe anticoagular aunque haya hemorragia venosa, ya métanse eso en la cabeza. Si vamos a la enfermedad hemorrágica cerebral ahora, existen dos tipos: los hematomas intraparenquimatosos y las hemorragias subaracnoideas. El hematoma intraparenquimatoso, como dice acá, rotura de un vaso intraparenquimatoso que produce un hematoma localizado en el espesor del tejido cerebral y que puede abrirse secundariamente hacia el espacio ventricular o hacia el subaracnoide, pero primariamente está dentro del parénquima. Y la hemorragia subaracnoidea, en cambio, es una ruptura de un vaso directamente del espacio subaracnoideo. Por lo tanto, primero, hablemos de la hemorragia intraparenquimatosa. Primaria, 80% de los casos, ¿ya? Es decir, que no hay una lesión preexistente. El 70% de este 80% es arteriopatía hipertensiva. Estos son profundos. Este es el típico hematoma de la cápsula interna, del tálamo, del cerebelo, del puente, en donde el paciente, uno lo ve y sí o sí llegó hipertenso ese paciente y debe tener historia de hipertensión. La angiopatía amiloide, en cambio, también tiene susceptibilidad de sangrar, pero son de la convexidad. Entonces, si ustedes ven un hematoma de la convexidad, además de que ya hablamos de trombosis venosa, igual hay que pasarse el rollo de que puede ser una angiopatía amiloide y para eso sí o sí se necesita resonancia magnética. Y las eclampsias también son otra de las causas primarias de sangrado. En el caso de la secundaria, em, son sangrados de una lesión preexistente, un tumor o una isquemia, un infarto común y corriente que después sangró, o por coagulopatías, o malformaciones venosas, aneurismas, por ejemplo. ¿Ya? Las podemos clasificar de forma topográfica. Hemorragias supratentoriales, el 85% de estas son corticales, ¿ya? Perdón, este 85 está mal puesto ahí. Las hemorragias supratentoriales son el 85%, ¿ya? A ese 85 hay que subirlo. De estas, lobares, o sea, de los hemisferios, entre 30 y 35%. De ahí están los hematomas profundos, de los ganglios basales, cápsula interna y tálamo, como yo le había dicho, que se llevan el 55% de todo esto. Las hemorragias infratentoriales, o sea, bajo el tentorio del cerebelo, son un 15%, de las cuales el 10% son cerebelosas y el 5% son del tronco. Y también existe la hemorragia intraventricular, una hemorragia que primariamente es solo intraventricular y no tiene hematomas fuera del espacio ventricular, ¿ya? Y es una entidad aparte. De hecho, también existen las hemorragias que son como pericisternales, peritroncales, y
también se supone que son por ruptura de unas venitas puente, pero uno le hace angiografía y no tienen aneurisma ni mucho menos. ¿Ya? Entonces acá distintos tipos de hematomas intraparenquimatosos. Hematoma lobar, grandote, fíjense que además tiene edema, que se ve hipodenso alrededor. ¿Ya? Este es un poco más profundo, es como a nivel de la corona radiada. Este es tálamo capsular, agarra parte del tálamo y también la cápsula ahí. Cerebeloso, este es, parece que alcanza, es como mesencefálico este, ¿ya? Y acá, fíjense que tenemos de los dos lados, tenemos como de ambos caudados, tenemos parte del tálamo derecho. Esto, si yo lo viera así, podría pensar que es una trombosis venosa profunda que después sangró. Me voy a saltar un poquito el tema de la fisiopatología para que podamos avanzar. Ya. Porque esto está en rojo, que es súper importante, chicos. La evaluación clínica no puede distinguir de manera confiable la hemorragia intracerebral del accidente cerebrovascular isquémico. Está estudiado. Nadie les puede decir, sí, es que si el paciente llega mirando para allá, para acá, más hipertenso. No. Así que no le pueden llegar y dar aspirina ni trombolizar a ciegas, nada de eso. El inicio es súbito. ¿Ya? Habitualmente. Pueden hacer cualquier síntoma neurológico, hemiparesia, afasia, disartria, menopsia, todo depende de la localización. Y en el 50% de los pacientes con HIC se puede esperar una progresión temprana porque tienden a resangrar. La alteración del nivel de conciencia la van a ver hasta en un 50%, es mucho más común que en los accidentes vasculares isquémicos. Eso es una muy mala práctica. Llega un paciente comprometido de conciencia, sospecha ACV. Que todos los meten como sospechado ACV. Y el compromiso de conciencia de la ACV es mucho menor, o sea, sobre todo en los compromisos talámicos o de tronco o cuando son muy grandes. Pero cualquier lacunar no va a tener comprometido de conciencia un paciente. ¿Ya? Y recuerden que toda la enfermedad vascular tiene focalidad neurológica. Y el compromiso de conciencia per se no es una focalidad. Probablemente si está en relación a una ACV, se están saltando algo más de la clínica. No lo están viendo, no lo están examinando bien. Hipertensión o crisis hipertensiva, hasta el 90% de estos pacientes lo van a presentar. Cefalea casi la mitad, náusea y vómitos casi la mitad. Y hay un porcentaje que se presenta con crisis epiléptica, pero principalmente en las hemorragias lobares. Esta es una pregunta que la vamos a ver más adelante, pero ¿por qué las crisis epilépticas se ven en pacientes con hemorragias lobares? ¿Por qué, o al revés, les voy a preguntar, ¿por qué un paciente con una hemorragia subaracnoidea tiene más riesgo de presentar una convulsión que un paciente que tiene una hemorragia talámica? ¿Qué se les ocurre? Por la ubicación. ¿Ya que tiene que ver la ubicación? ¿Cómo está dispuesto el sistema, una neurona en el cerebro? ¿Dónde está el cuerpo de la neurona? En la corteza. En la corteza, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso a nivel macroscópico es la sustancia gris. ¿Y la sustancia blanca qué es? Los axones y las otras células. Exacto, son los axones y las células de soporte. Si ustedes se recuerdan, ¿de dónde nace el potencial de acciones de los cuerpos neuronales, de los somas neuronales? Entonces, es difícil que un hematoma entre medio de los axones genere una convulsión, porque no pueden excitar la neurona desde ahí, ¿ya? Así que eso también es bien importante. Las crisis convulsivas, que lo vamos a ver más adelante en la clase de epilepsia, surgen de la corteza cerebral. Por lo tanto, tener ahí una hemorragia talámica que le deja el levetiracetam fenitoína, no sé por qué, para evitar convulsiones no tiene un sentido fisiopatológico. Complicaciones, chicos, dentro de las primeras 3 horas los hematomas tienden a progresar y tienden a crecer y eso genera más mortalidad. Además, se asocian a edema, sobre todo es máximo entre el segundo y el sexto día de evolución. Pese a que dura mucho más, estos son los días más terribles y donde el paciente debería estar observado, ojalá en una unidad de crítico. El hidrocéfalo no comunicante, pacientes, la sangre tapa el sistema ventricular y se empieza a juntar líquido básicamente y hacen convulsiones tempranamente, habitualmente dentro de los primeros 7 días. Ya crisis temprana se corta en 7 días y crisis tardía sobre 7 días. Eso sirve para esto y para TEC.
Entonces, signos de resangrado precoz, o sea, el paciente llega, ustedes más encima le toman el escáner y van a ver algunas cosas y pueden llamar con mayor razón a alguien y decirle, ¿saben que este paciente necesita cama UPC o necesita un centro de mayor complejidad porque hay que monitorizarlo y tiene riesgo de resangrar? Black hole, sí, agujero negro, esto es un escáner sin contraste y se ve acá adentro este espacio. Ya mientras más heterogéneo los hematomas, más riesgos de sangrado. Blend como una mezcla, una parte fresquita y una parte un poco más antigua. Este hematoma ha resangrado. El spot sign, aquí tiene el hematoma y cuando hacemos el angio, ya cuando hacemos la fase angiográfica, miren, tiene un punto de contraste que en el fondo es un vaso que está pasando por dentro del hematoma. Ese también tiene más riesgo de sangrado. ¿Y qué vamos a calcular? El ICH score. El ICH score te mide el Glasgow del paciente, le da un puntaje, el volumen del hematoma. Los volúmenes de hematoma se calculan en el escáner, no es una cuestión al ojímetro. Cuando uno mira un escáner, te dice de cuántos milímetros es el corte. Entonces uno va ocupando lo que se llama los ROI, que va como dibujando la forma de la hemorragia, pasa al otro corte, la dibuja, pasa. Hay algunos que lo hacen automático de esa forma, y lo otro, si no, es medir se mide el alto por el ancho del hematoma y se multiplica por el número de estos ROI que uno arma, ¿ya? Y ahí uno lo puede sacar, ¿ya? Hay varias formas, pero eso se hace con el programa. Si tiene localización infrasupratentorial da un punto, invasión intraventricular también da otro punto y mayor de 80 años da otro punto. Y si se fijan, la mortalidad es, pero altísima después de ICH2. Ya con el ISH3 llegamos casi al 80% de mortalidad en 30 días. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes? Monitorizarlo. El paciente hay que llegar y empezar al tiro a monitorizarlo. Ojalá de forma precoz poder instalarle una línea arterial o algo que nos dé monitorización continua. El objetivo inicial dentro de las primeras 2 horas. Bien. Y ojalá en la primera hora ya haberle bajado la presión al paciente. El control de la presión es la medida más importante. Ahí está el Interact 3, que es un estudio que se hizo y se demostró, o se de contra demostró que el tema de la presión es lo más importante. Aquí están las metas. Si la sistólica está entre 150 y 220 y ojalá el hematoma sea menos de 30 ml, reducir a menos de 140 la sistólica al tiro. ¿Ya? Bomba de la betalola a ese paciente, al tiro. Bomba de urapidil. Evitar la sistólica a menos de 120 porque esto sí genera daño. Se trató de disminuir más la presión y esto genera daño. Si el hematoma es muy grande o la sistólica está a más de 220, ahí calma. En la primera hora logren al menos un 30% de reducción de la presión. ¿Se le puede hacer manejo quirúrgico a estos pacientes? Sí. El ideal es cirugía mínimamente invasiva, acá eso no lo tenemos. Se prefiere entre las primeras 24 horas y hematomas entre 30 y 60. Menos de 30 es porque son muy chicos y tiene riesgo meterse y abrirle el cerebro a un cristiano. Y más de 60 ml, igual puede generarse daño con la evacuación o hay cosas que pueden estar media apretadas y hay que tener cuidado. Si no, craniotomía, que es abierto. Cuando tiene indicación con hematoma entre 30 y 60 ml con deterioro de conciencia, hematomas cerebrosos de más de 3 centímetros o que estén comprimiendo el tronco encefálico, e ideal menos de 65 años el paciente, ¿ya? Porque hay estudios que no avalan sobre esa edad en los tratamientos, los pacientes no anduvieron mejor. Ya hay algunos tratamientos donde mejoró la sobrevida, pero no mejoró la funcionalidad de los pacientes, entonces quedaban vivos, pero mal. Y ahí están las contraindicaciones. ¿Se puede producir hipertensión intracraneal en estos pacientes? Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros queremos? Mantener la presión intracraneal constante y la presión de perfusión cerebral constante, que son cosas distintas, ¿no es cierto? Recuerden que es un compartimiento que es inextensible, el cráneo, y por lo tanto, a medida que más aumenta la presión intracraneal, menos presión de perfusión cerebral vamos a tener. El ideal es mantener la cabeza entre 15 y 30 grados, evitar la compresión yugular, porque la compresión yugular disminuye el retorno venoso y aumenta también la presión intracraneal.
Y ojalá se dar al paciente precozmente como medida de neuroprotección, porque eso disminuye el metabolismo cerebral, disminuye el gasto de oxígeno cerebral, disminuye el edema cerebral. Monitorizar la presión intracraneal, se le ponen unos captores de PIC, que son unos medidores de presión a través del cráneo, ¿ya? Se puede hacer, pero no está tan estandarizado como que si hay que hacerlo con todos. Y de manera puente, es decir, si el paciente va a ir a cirugía, si no, no vale mucho la pena, se le puede dar terapia hiperosmolar con manitol en bolo. Esto va a ser en un OPC, difícilmente lo van a hacer ustedes, o con suelo hipertónico, ¿ya? Y no darle corticoides a estos pacientes. No sirve para, entre comillas, disminuir la inflamación. Denme un segundo, porque eso es lo que nos quedaba del anterior. Y queda un pedacito de la otra. Me quedan 12 minutos. Les mando el link nuevo y la otra creo que tiene como 20 diapositivas y estamos listos, ¿ya? Denme un segundito.